Por otro lado, tras 2 episodios volando, Ryo y Kai están a punto de llegar a la academia. El visionario se empieza a peinar, y Kai se le dice que eso no sirve si están volando, y deben darse prisa, ya que Ino Zero está en Easton. En ese momento atraviesan una especie de barrera, y Kai se queda congelado. Ryo no sabía lo que pasaba, pero al ver a su alrededor se da cuenta que alguien usó magia para detener el tiempo, y Kai entró en el campo de efecto, y supone que paraliza a los que tienen menos poder. Luego se disculpa con Kaise por dejarlo, y menciona que debe continuar, y que espera que el cabeza de hongo esté a salvo de Ino Zero. Al llegar a la arena se encuentra con Caldo y Orter, y se alegra que han derrotado muchos monstruos, por lo que confirma que son muy varoniles. Caldo le dice que no fueron los únicos, y que Easton está llena de estudiantes con talento. Ryo pregunta dónde está el prota, ya que Ino Zero va tras él, y Caldo le responde que está bien, e incluso derrotó a uno de sus comandantes. Mientras tanto, Mash comía sus panecillos para recuperar calorías, y Orter le cuenta a Ryo que el director está luchando contra Zero. Ryo pregunta dónde están, y Caldo le dice que no lo saben, ya que usó su magia de teletransportación, y que quizá lo hizo porque no quería involucrar a los alumnos. Al escuchar esto, el prota dice que irá a buscarlo. Los visionarios le preguntan cómo lo hará, y el prota responde que lo hará con sus músculos, y luego se va corriendo. Caldo menciona que verán de lo que es capaz, mientras que Order dice que una anomalía sin magia de búsqueda jamás los encontrará, y en lugar de eso va a interrogar a Cell hasta que revele todo, ya que es el método más eficiente, y los visionarios divinos ejecutan la ley del mundo mágico. Después intenta atacar a Cell, pero tiene una especie de barrera que inutiliza la magia, y tras esto es transportado. En ese momento llega Margaret y dice que ese oficial estaba inconsciente, por eso no pudo usar el hechizo, por lo que aún deben quedar aliados de Ino Zero. Ryo dicen que no pueden moverse de ese lugar, porque si no los estudiantes estarán en peligro, y Carlos se disculpa con el director por no poder ayudarlo, pero sabe que él haría lo mismo. Ryo repite la frase de que los fuertes deben ayudar a los débiles, y dice que si Walver se vuelve uno de los débiles, deberá rescatarlo, ya que es el próximo número 1, por eso suplica que el prota lo encuentre. Por otro lado, Zero dice que hace tiempo que no veía ese hechizo, y repite que el director no se ha debilitado. Walver por su parte recuerda las palabras de su maestro, y dice que se encargará de todo. En ese momento Zero usa su magia de tensión temporal, pero el director corta el espacio en el que estaba para evitarlo, y aparece detrás de Zero para atacar. Sin embargo, él lo evita y aparece detrás. Walver se pregunta en qué momento lo hizo, y si acaso controla el tiempo. Luego Zero usa su magia sobre uno de los brazos y parte de la cara del director, causando así que se deterioren. El director se da cuenta que en el momento en que se acercó, Zero le aplicó el hechizo, y que es sorprendente que hizo una magia tan potente con tal frecuencia, por eso le sorprende lo mucho que ha mejorado. Después dice que rasgará toda esta zona, y lanza un hechizo para cortar incluso la magia de tensión temporal. Al terminar estaba muy cansado, y Zero aparece por detrás diciéndole que así no le ganará. Walver queda sorprendido, y se da cuenta que Zero detuvo el tiempo justo antes del corte. Después Zero vuelve a aplicar su magia para empeorar las partes del director, y le dice que es inútil, ya que ahora hay demasiada diferencia entre ellos, porque él se interesó por sí mismo, se dijo unos ideales y no dudó en sacrificar lo necesario, mientras que el director se encargó en proteger a los que lo rodean. Le dice también que los humanos sin ego son débiles, y que este es el resultado de desear que los demás lo apreciaran. El director se pregunta si su vida es solo suya, y empieza a contar que antes era un niño enfermizo, y no sacaba buenas notas. Además era tímido y no se sentía parte de la escuela. Tampoco pudo hacer amigos, y al no tener confianza en sí mismo, le asustaba que lo rechazaran, y por eso dejó de relacionarse. Y el mundo le parecía cada vez más aburrido, por eso se volvió un pesimista. Pero entonces conoció a Adam. Él siempre le decía que vaya a la escuela, e iba a visitarlo sin permiso. Además le contaba cosas sobre los animales, y aunque se negara, hiciera un mal clima, o fuese frío con él, siempre intentó relacionarse. Hasta que un día le preguntó por qué insistía tanto. Adam le responde que no lo puede abandonar, y escuchar estas palabras salvaron al director, y por primera vez pudo sonreír. Después le dice a Zero que no critica a la gente que vive por sí misma, pero sobrevivió gracias a la bondad de otros, así que no va a abandonar a aquellos más débiles que él. Luego empieza a expulsar más poder, y Zero dice que no puede creer que el director vaya a usar eso. Walver dice que aunque acaben con su vida, sus ideales no cambiarán, los ideales que le enseñó su maestro. Zero al ver el poder de Walver dice que eso es la esencia de la magia que solo unos pocos con 3 líneas pueden usar, y el director crea una especie de Transformer llamado Uranus Inclination. Zero dice que es el Tyr de Walver, la liberación del poder divino de la varita. El director dice que la magia de erosión espacial de Urano no se puede esquivar, y Zero intenta usar un hechizo, pero no podía. Walver le dice que dentro de este espacio puede desplazar cualquier hechizo, por eso no tiene escapatoria. Zero le pregunta si es capaz de llegar tan lejos, y Walver le responde que sí, ya que es lo mínimo que debe hacer como director. Después empieza a preparar su ataque, para que de una vez por todas corten los hilos que los unen. Zero sin embargo detiene el tiempo en todo ese espacio, y dice que puede controlar el tiempo, así que ningún ataque lo alcanza. Y la derrota del director estaba escrita desde que decidió enfrentarlo, y como antes eran amigos, lo matará rápido. Después de estas palabras lo ataca, y vuelve el tiempo a la normalidad, y le dice que no iba a sobrevivir a esas heridas. Walver sin embargo seguía preparando su ataque, lo que deja sorprendido a Zero, ya que había herido de muerte al director. El director dice que el Tyr libera el poder intrínseco de la varita, ofreciendo el máximo poder mágico, y es posible que el hechizo se active voluntariamente aunque el mago haya fallecido, por eso había estado conservando su maná. Zero dice que eso es imposible, y el director menciona que el Tyr lo hará pedazos, a cambio de su propia vida, y los ha estado observando todo este tiempo, estudiantes de corazón puro que protegen el futuro de su amigo.
un estudiante decidido que intenta cambiar las reglas para salvar a su hermana, y un estudiante bondadoso que desea vivir en paz con su abuelo, y además aspira a ser visionario divino, protege a sus amigos y corrige los errores, y gracias a eso, el mundo se volverá un lugar mejor, la gente se respetará y aceptará las debilidades de los demás, será un mundo repleto de bondad, y para que eso suceda, debe salvarlos, aquellos débiles y frágiles como lo fue él, y aquellos que sufren injustamente, por eso debe situarse al frente y liderarlos a todos, al igual que su maestro lo hizo con él. Después de estas palabras lanza su ataque, con el que manda la mierda a todo y produce una luz enorme. Todo el mundo mágico logra ver esto, y el brillo se empieza a encoger. Caldo dice que la magia espacial se activa en un terreno que se expande, por lo que es extraño que se encoja. Volviendo a la batalla, el director estaba cansado, y Zero estaba intacto. El director dice que su hechizo no se había activado, y se pregunta si Zero hizo retroceder el tiempo en todo ese espacio descomunal. Zero empieza a atacar, y aunque el director bloquea varios ataques, uno logra golpearlo, lo que causa que se le caiga su varita. Luego Zero agarra al director de los pelos, y le dice que admite que es muy fuerte, pero él está por encima, y no lo va a superar porque ha vivido por sí mismo, y va a demostrárselo. Después pone un kunai de magia en la cabeza del director, y Waller se pregunta si acaso los ideales no pueden ser más que eso, y si el mundo que imaginó era tan frágil, como para que lo desmorone una ideología tan simple. Luego llorando dice que esto es muy cruel, y Zero se despide de él. En ese momento aparece el prota, y de un rollazo manda a volar a su viejo. El director queda sorprendido al ver al prota, y más le recuerda la vez en que él hizo una pregunta en la ceremonia de ingreso, de que qué es lo que haría si se encontraba alguien mucho más fuerte que él, y él le respondió que lo dejaría hecho pedazos.